uno se maneja en ese parámetro tan chiquitito del pensamiento, donde nos parece que estamos resolviendo todo, porque analizamos, porque tenemos nuestro raciocinio, y en realidad la información es mucho mayor, está en otro lugar, no en la mente, y que solamente hay que saberla conectar. Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Hola a todos. Hoy tengo el gusto muy grande de conversar con Fabiana y vamos a hacer una conversación muy interesante con todas las experiencias que ella tuvo con el encuentro con, por ejemplo, la medicina natural, con su conocimiento de distintas cosas. Y yo le voy a pedir a Fabiana que se presente ella misma y nos cuente dónde está, qué es lo que está haciendo, y vamos a ir orientándonos hacia cómo ella fue descubriendo también la vivencia de lo que es la armonía. Muy buenas tardes, Fabiana. Hola Isi, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, yo vivo acá en González Chávez, provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires. No hace muchos años que vivo acá, no soy de acá, soy de Clarás, un pueblito muy chiquitito, partido de Necochea. Y bueno, por distintas circunstancias de la vida, llegué acá, a este pueblo, hace 14 años. Este, y acá estamos instalados con mi familia, donde ejerzo mi actividad. Acá estamos. Bien, bien. ¿Cuál sería tu actividad, digamos, laboral, tu actividad profesional? Bien, bueno, yo soy veterinaria, soy homeópata. Hoy estoy muy abocada a la producción agropecuaria, en la cual ejerzo mi actividad. También me dedico en el tiempo que me queda a pequeños animales y bueno, también dentro de todas estas terapias que uno hace, hacemos el sistema sabio. Bien. ¿Cómo fue que descubriste todo este caminito, yo te diría natural, porque dentro de la veterinaria es como muy estructurada, la veterinaria yo me la imagino como muy técnica, ¿no? Sí, Y es como si hubieras ido descubriendo otras posibilidades. bueno, es un camino largo, pero bueno, esto por suerte, digo por suerte, lo conocí a los pocos años de que me recibí. Yo me recibí en el año 97 y en el año 2002, 2003 aproximadamente, por cuestiones de salud de mi hijo más chiquito, conocí a un médico homeópata en Tandil, que bueno, fue un antes y un después. O sea, nunca había escuchado yo la homeopatía, me parecía algo totalmente, qué sé yo, de poca importancia. O sea, no tenía importancia. Y bueno, lo conocí al doctor Sarracín, que ya no está, que falleció, y fue un antes y un después. O sea, yo entré al consultorio de él pensando de una manera y salí del consultorio pensando de otra manera. Y bueno, y ahí fui dando distintos pasitos por este camino. Eh, Primero, eh, aprender a comer. Él nos enseñó a alimentarnos de otra manera. Eh, yo fui por una cuestión de salud de mi hijo y aprendí todo el tema de las vacunas, de la alimentación, de la medicina, bueno, de un montón de cosas que yo hasta ese momento ignoraba completamente. Y bueno, fui descubriendo de a poquito la homeopatía, usándola en nosotros, sin entender qué es lo que tomaba, cómo era, simplemente veía que estábamos enfermos y funcionaba. Y bueno, entonces quería saber qué era eso que tomábamos. Hasta que un día
Facundo, mi hijo mayor, tenía fiebre. Y él me había dado un botiquín homeopático para determinadas circunstancias. Me dijo, cuando tengas fiebre, dale belladona. Bueno, yo le di belladona y Facu levantó más fiebre, tuvo algo de delirio, se le pusieron los cachetes rojos, bueno. Y en esa época no había internet como ahora que vamos y buscamos. Yo me crucé a un ciber que había en el pueblito donde vivíamos y busqué belladona. Claro, cuando leí todo lo que quería decir, lo que producía la planta de belladona, que producía delirio, calor, ojos brillantes, temperatura, me hizo una confusión. Yo digo, ¿qué le estoy dando? Así que bueno, lo llamé por teléfono en toda mi ignorancia, diciéndole que, que le estaba dando, y entonces él me dijo que yo tenía demasiada curiosidad en el tema, que tenía que estudiar homeopatía. Y bueno, y así empecé, hice mi posgrado en Buenos Aires, en la AMA, lo terminé en el año 2015, así que va a ser 10 años que soy homeópata. Y bueno, y ese fue otro pasito en este camino. Tuve que desaprender todos mis conocimientos de la medicina veterinaria para aprender los nuevos conocimientos de la homeopatía. Y bueno, porque yo te diría que es como un descubrimiento de la observación, Algo así, porque es algo poder así. observar desde otro lugar las cosas, los animales, Exacta, las plantas, exactamente. ¿no? A mí la sensación que me da es que hay como un diálogo, que es como un diálogo, como un enfoque de la conciencia como distinto al que hace la medicina común, ¿no? Es como si fuera que la medicina común, yo te lo digo porque soy homeópata, es como si fuera que la medicina común ve el órgano, se fija en el órgano, ¿no? En cambio, cuando uno empieza a verlo, uno empieza a ver todo un sistema, ¿no? Toda un ser que está funcionando, que está defendiéndose y que está tratando de sobrevivir. Y dentro de eso tiene una manera de hacerlo. Bueno, y eso es lo que empiezan a observar los homeópatas. Y contame alguna experiencia que hayas tenido o con algún animal o con planta, porque seguramente alguna vez habrás experimentado con plantas también. Muchas, muchísimas experiencias con los animales. Eh, por lo general, la mayoría de las consultas que tengo son casos muy complicados que han recorrido la mayoría de las veterinarias y no han encontrado solución. Y bueno, vienen buscando la homeopatía como una solución ya de última, podemos decir. Y la verdad que es excelente. Y uno no solamente observa al animal, ¿no es cierto?, en la consulta homeopática, sino también al dueño, que ejerce una gran influencia sobre el animal. Este, y con respecto a la producción agropecuaria, que es a lo que yo más estoy abocada en este momento, con las vacas, eh, más todavía porque ellas, las vacas están en el campo como en un estado meditativo, podemos decir. Son animales que permanecen muy tranquilos y que es muy importante la influencia que ejerce el dueño sobre ellas. Eh, Nosotros hacemos una producción agroecológica sin uso de químicos y los animales hacemos ciclo completo y los animales permanecen en el campo en un estado pastoril, o sea, siempre comiendo pasto, hasta la venta. Y bueno, se usa la homeopatía en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de las vacas, hay un momento que se deben de destetar los terneros de las vacas. O sea, le sacamos los terneritos a las vacas. Es el momento del destete. Entonces usamos 15 días antes en el agua de la bebida árnica para disminuir el estrés, ¿no es cierto?, el trauma del destete. Por ejemplo, ahora estamos en la época que las vacas empiezan a parir, estamos en la época de los partos.
Entonces, por ejemplo, usamos pulsatilla en el agua, también de bebida, ya que decimos que la pulsatilla acomoda al feto, entonces vamos a disminuir los partos distóxicos. Montones de situaciones, qué sé yo. Cuando viene el verano, hay una mosca que se llama mosca de los cuernos, que se apoya sobre el lomo de los animales, ¿no es cierto? Y ahí usamos una planta que se llama Euprasia para los ojos, y también usamos Eupatorium, y usamos Teucrium también, todo en acción como antiparasitario externo. Y a su vez, también testeo y me fijo cuál es el remedio más indicado para ese momento en el cual vamos a usar. Entonces, por ejemplo, una situación. Este año tuvimos mucha cantidad, ¿no es cierto?, de problemas de ojos, queratoconjuntivitis en el campo. Entonces, lo que usamos en el agua de bebida fue Euprasia. Primero lo que hago es armonizar el agua. Después que armonizo el agua, pregunto cuál es el remedio más adecuado. Y después armonizo a los animales, si hay una desarmonía, y también armonizo para que todos los animales tomen la cantidad de agua suficiente. O sea, uno a medida que va avanzando en esto de las armonizaciones, como que va armonizando cada vez situaciones distintas. Y va encontrando todos los días una nueva situación para armonizar. O por ejemplo, cuando va una persona que yo no puedo ir al campo y va una persona a recorrer los animales, bueno, la armonizo para que cree un vínculo con los animales, para que esté atento y observe todos los detalles y no se le escape nada. O sea, continuamente todas las situaciones se van armonizando. Bien, qué interesante. ¿Sabe que una de las cosas tan interesantes que me hace pensar cuando comentas esto es cómo estamos tan integrados con la naturaleza? Nuestro pensamiento hace que pensemos en cada uno de nosotros, pero en realidad, ¿cómo está el dueño? Así es como están los animales. O sea que el dueño y los animales es un mismo sistema, pero no solamente los animales, las plantas, ¿no? Entonces, es como que hay un nivel de identidad donde estamos incluyendo a todo el medio ambiente. Y es muy interesante porque si empezás a armonizar, digamos, esto se puede incluir perfectamente. Exacto, porque somos un sistema. En este sistema en el que estamos todos, nada se excluye, todos estamos incluidos y a su vez todos nos conectamos como una banda ancha, podemos decir, donde tenemos la información, y si nosotros enviamos buena información, los animales que están más conectados que nosotros, porque tienen menos interferencia, van a recibir la información más rápido que nosotros. Es muy claro. Por ejemplo, si uno un día está apurado y va nervioso, las vacas se alteran. No sé, no hay explicación, no hay gritos, no hay nada, pero vos llegás y estás apurado, estás nervioso, y los animales se alteran. Disparan, se alejan, miran sorprendidos. En cambio, si vos estás tranquilo, los animales se acercan, vienen. Y no hay palabras, no hay nada que decir, simplemente es lo que se siente. Qué genial que tengas esta conexión, porque en la ciudad normalmente perdimos esta conexión, ¿sabes? Están con toda la conciencia en el televisor, en la pantalla, y entonces como que la información viene desde afuera, pero debe haber otro caminito de ingreso de la información, ¿no? Te diría, otra manera, no solamente de conectarnos, sino de integrar el sistema, como vos dijiste. Y entonces cuando comprendemos que somos un sistema más amplio que lo que nuestros sentidos pueden percibir, empezamos a descubrir otras cosas. Exacto. Aparte de lo que, como vos dijiste, aparte de lo que nuestros sentidos no pueden percibir, si hacemos silencio,
primero tenemos que hacer silencio en la mente, y una vez que hacemos silencio, hay información que podemos recibir, y esa es la información que reciben los animales, porque ellos están en silencio, no reciben nada de afuera, ellos no tienen televisión, ellos no tienen celular, no tienen que ponerse la ropa de moda, nada. Entonces tienen silencio, y al haber silencio pueden escuchar la información. Eso es, eso es. Y contame un poquito cómo fue para vos la experiencia de Sabio. Sabio es el sistema de armonización bioenergético. ¿Hace cuánto que lo conoces? Bien, bueno, viene todo de la mano. Cuando yo fui a hacer mi posgrado de homeopatía a Buenos Aires, conocí a una colega de Venado Tuerto, que se atendía con ustedes. Y me contó de unos médicos en Rosario que hacían un sistema distinto, que ellos lo habían canalizado, que ellos lo habían recibido, lo habían desarrollado. Yo en su momento no lo entendí cuando me lo explicó. Bueno, pasó el tiempo, y en el año 2020, cuando estábamos en pandemia, me volvió a decir: vos no sabés que estos médicos que yo te comenté van a dictar el curso de Sabio en forma online, yo lo voy a hacer. Bueno, pero era como no tenía yo mucho o sea, es como que no entendía lo que era. Y bueno, así me llegó Sabio. Hice Sabio 1 en el año 2020 y me encantó. Después hice Sabio 2 y algunas partecitas de Sabio 3. Y bueno, es otra forma, otra cosita nueva que aprendí, que fue el testeo muscular, que yo no tenía conocimiento, al principio con un montón de dudas, no saber qué era el sí, qué era el no, no entendía. Después uno va tomando confianza, después que terminas de tener confianza con respecto al testeo muscular, lo que más me costaba era hacer las preguntas claras, que se puedan entender, las preguntas correctas. Y bueno, fui avanzando, y al principio estaba más preocupada por la respuesta y por la pregunta, y todavía no tenía conciencia de lo que era la armonía. Y después, cuando ya uno se relaja porque está seguro del testeo y de las preguntas, empieza a tener conciencia de lo que es la armonía. Y así que así de a poquitito fui avanzando en Sabio. Voy avanzando en Sabio. Decime, ¿y cómo definirías la armonía? ¿Vos tenés alguna definición para la armonía? La armonía, al principio, a mí me parecía que era estar en paz. Bueno, si estoy en paz, estoy en armonía. Y ahora puedo decir que estar en armonía es, a veces una situación no es en paz o no es la situación que uno quiere, y es armonioso, porque todo es perfecto. Eh, no sé cómo explicarlo, o sea, como que al principio me parecía que cuando algo está todo bien, está en paz, es lindo, eso es armonioso. Pero después, a medida que uno va avanzando, se da cuenta que la armonía, que una situación por ahí no es linda, pero es perfecta y es armoniosa, pero no es linda para mí. Pero eso no quiere decir que no sea armonioso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos podrías preguntarle al testeo, por ejemplo, si eso es armonioso? ¿El testeo te puede responder eso? Si yo pregunto, sí. O Ajá. sea, Y por puede- ejemplo, entonces, por más que sea una situación que uno esté sufriendo, o por ejemplo una enfermedad, podría ser que sea armonioso entonces. a veces sí, a veces no, depende. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en el campo que se murieron unos animales. Y para mí era un caos. Se morían los animales,
no podía llegar al diagnóstico, no sabía qué pasaba y para mí era una situación caótica. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿por qué se morían? ¿Qué remedio? Y en un momento pregunté, ¿es una desarmonía la muerte de estos animales? Y me dio que no, no era una desarmonía. Entonces ahí yo tuve que aceptar que eso era armonioso para mí. Lo que pasa es que mi intelecto analiza la muerte, la pérdida económica que ocasiona eso, un montón de cosas, entonces me parece que eso es un caos y que es una desarmonía. Entonces, la desarmonizada era yo, que no podía ver bien las cosas, pero la situación no era una desarmonía. Genial. No Qué sé. bueno que puedas verlo así, porque fíjate cómo salimos del, yo te diría, del pensamiento egoísta, porque normalmente nuestro pensamiento es, quiero salvarme yo, quiero que las cosas me vayan bien. Y a veces no es armónico eso. No. No. En realidad esto sucedió ahora, hará 2 meses, se murieron unos animales que para el diagnóstico veterinario era mancha. Mancha es una enfermedad, es una gangrena infecciosa. Los animales estaban vacunados, entonces supuestamente no podía ser, bueno, para que esto, que aquello, que volvemos a vacunar, que no volvemos a vacunar, que tuvo una situación de estrés. Y bueno, y era que tenía que suceder, y sucedió, y lo que pasa es que en la mente de uno dice, vacuné, se murieron igual, se murieron 6, tanta plata, qué barbaridad, todo lo que, ¿no es cierto? Pero no era una desarmonía, era lo que tenía que suceder. Qué bueno, porque ahí yo te diría lo que sucede ahí es que hay un cambio de mirada. A mí me da la impresión que hay como varias instancias de mirada, ¿no? Una primera instancia es como la mirada automática y es lo que yo aprendí de mi familia, aprendí digamos, de lo que fui aprendiendo de antes, de la información externa y cerebral que me llega, y después de eso empiezo a descubrir que no, que hay otras realidades que están por detrás de esta información, llamémosle así, por detrás, y sin embargo son armónicas y que no la podemos terminar de captar como armónicas. Podríamos decir que el testeo te puede dar la certeza de que eso en realidad es armónico. Exactamente, claro. El tema es darse cuenta. O sea, primero preguntar si es una desarmonía o no, y no irse con lo que indica la mente a buscar cuál es la causa de la enfermedad, cuál es el remedio, sin antes preguntar si es una desarmonía o no, porque si no es una desarmonía, ya está. Entonces, en realidad, desde sabio, si no es desarmonía, vos no podés actuar. Si No, es desarmonía, ahí sí. claro, ahí sí. Así que es fundamental poder determinar esto. El punto de partida, si es una desarmonía o no. Si no, no. Claro. Exactamente, exactamente, exactamente. Y otra preguntita con respecto a hace un rato hablábamos de sistema. ¿Vos te diste cuenta si en la medida que uno va armonizando, que uno va viendo todo esto, descubre que el sistema va más allá de lo que uno al principio pensaba que era lo completo? Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Lo que pasa que yo cuento mi experiencia, lo que siempre aparece es la mente, porque uno pregunta y, como en este caso, uno pregunta, ¿es una desarmonía? Y dice que no, bueno, ya está. Pero uno la mente continúa y quiere como buscar respuesta y ya está. O lo mismo que si hay una desarmonía y uno armoniza, ya está. El sistema solo se va a acomodar, podemos decir, y no hay nada más que hacer. Hay que soltar y confiar. Una vez conversando
creo que era online, en una conversación que habíamos tenido, un encuentro, me acuerdo que relataste que habías armonizado a las vacas, ¿no? Y que después pasó el tiempo y te diste cuenta que no solamente habían mejorado las vacas, sino que también había mejorado el pasto donde estaban las vacas. Es así, Claro. ¿no? Claro, claro, sí. Sucedía que por ahí hubo una época que por ahí tuvimos situaciones de sequía, en lo cual no había suficiente agua, entonces había menor cantidad de pasto. Y bueno, entonces uno armoniza porque todas las situaciones, hasta que en un momento armonicé el vínculo entre el suelo y las plantas y después el vínculo entre las plantas y los animales, y después el vínculo entre los animales y yo. Y después me olvidé, eso lo hice un día y después me olvidé, y con el tiempo, al mes, 2 meses, no sé, no recuerdo, observé que, o sea, que había pasto a pesar de la sequía, mi situación no era tan complicada como otras personas que por ahí estaban dando rollos, o sea, suplementando porque no tenían pasto. Este, que dentro de la situación, bueno, estaba bien, dentro de toda esa situación de sequía, había pasto. Algo se armonizó. Este, y así muchísimas situaciones, muchas, muchas. Todo, te diría que todos los días que voy al campo, algo se armoniza. Siempre hay una situación para armonizar, siempre. Claro, porque se pueden armonizar los vínculos. Qué bueno esa integración que vas haciendo entre, digamos, la tierra y las plantas, entre las plantas y los animales, y entre los animales y los humanos. Sí, 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 ¿Sí? sí. Es buenísimo porque allí hay una cadena de armonizaciones que me parece que corresponden a, digamos, a cómo se integran, cómo se integra el sistema, ¿no es cierto? Exacto. En el sistema o en una determinada actividad, por ejemplo, un día vamos a trabajar a la manga. La manga es el lugar donde pasamos los animales para curarlos, para vacunarlos, y ahí intervienen otras personas, un empleado, otro veterinario o un consignatario de Hacienda, o sea, personas de afuera que vienen a hacer una actividad. Entonces ahí armonizamos todas las personas que van a estar involucradas en esa actividad, para que todo sea, para que toda esa actividad salga armoniosa. O si tiene que venir un camionero a cargar vacas, por ejemplo, a cargar hacienda, bueno, armonizamos al camionero, al camión, el cargador, para que todo salga bien. Qué bueno. ¿Y vos te das cuenta que hubo un cambio de cualidad o de calidad después que lo armonizás? O sea, de antes que vos armonizabas a ahora que estás armonizando muchas cosas. Sí, porque lo que pasa es que uno el día a día no se da cuenta, entonces parece que todo es así, vas y venís y no te das cuenta, pero empiezan a dejar de suceder cosas, por ejemplo. Yo te diría que una de las cosas más importantes es el vínculo que uno tiene con la actividad que uno tiene. O sea, en el caso tuyo, vos es como que cuando comentás esto, es como si fuera que estás armonizando eso que está ahí afuera, ¿no? Pero en realidad también seguramente armonizas tu relación con esa situación y con vos mismo. Exacto. Y te das cuenta que la vivencia, yo te diría el cambio de conciencia, como para explicarlo de alguna manera, porque no es tan fácil de ponerlo. El cambio de conciencia que se va produciendo es que puedo soltar eso externo, digamos, lo denso, para empezar a actuar en otros lugares que son, por ejemplo, lo energético, lo emocional, la información. Exacto, la información. Empezar a comprender que hay algo más, que hay algo superior a nosotros, que podemos percibir con los sentidos, que es lo verdadero y que a eso ahí nos estamos dirigiendo cuando testeamos, cuando preguntamos y cuando armonizamos.
a algo que no podemos ver y tocar. Y entonces podemos decir que incluso eso es cuántico. ¿Es cuántico? Perfecto, claro que es cuántico. Sí, Es cuántico, ¿no? Por más porque no necesitamos espacio ni tiempo, podemos ir armonizando y supera a la vivencia del espacio y el tiempo y supera el hecho de tener que estar presente en un lugar. O sea que vos podrías estar en Buenos Aires y armonizar tu campo, por ejemplo. claro. Es más, yo no vivo en el campo y a veces pregunto, ¿es conveniente y armonioso que vaya mañana al campo? Porque quizás tengo otras cosas que hacer y digo, uy, pero tendría que ir porque el molino, porque tal cosa, alguna actividad para hacer, y pregunto si es conveniente y armonioso que vaya, y si me dice que no, es soltar y confiar. Eso fue un gran avance en mí con Sabio. O sea, que si dice que no, es no. Y uno quedarse tranquilo, no pensar, no, pero igual tendría que ir, a pesar de que dice que no. No, si es no, no, ya está. Es confiar y lo otro que dije con anterioridad, que para mí fue un gran avance en forma personal con respecto a Sabio, el aceptar determinadas situaciones que para mí pueden ser feas o malas vivencias, pero que si no es una desarmonía, es lo correcto. Entonces uno está en armonía ante esa situación. Para mí personalmente, eso fue un gran avance. Entender la armonía desde ese lugar. Eso, qué bueno. Vos sabés que a mí me sorprende el hecho de que hayas cambiado tu lugar de decisión, ¿no? Para mí un cambio de paradigma es un cambiar el lugar desde donde yo decido. Y normalmente nosotros decidimos desde lo intelectual. O sea, pensamos, razonamos y decidimos desde ahí. Pero vos estás decidiendo no desde lo intelectual, sino desde lo que te dice el testeo. Sí. Sí, que no se puede explicar y a veces no se puede compartir, porque lo que dice el testeo no es lo que piensa el que está al lado de uno. Entonces, si uno es como decir, a veces uno dice, no, pero yo pienso y lo que yo digo que pienso es lo que me dijo el testeo, para no ocasionar problemas, porque si no, como no se puede entender. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y en la otra palabra que yo creo que suele suceder cuando uno empieza a cambiar el nivel de conciencia es la aceptación. Aceptar no es resignarse, no es una situación de que, bueno, ¿qué va a ser? Me toca esto. No, sino que activamente me permito vivir eso que me toca vivir. Exacto. Que me toca vivir porque yo lo elegí. En algún momento yo lo he estado creando y por eso lo estoy viviendo. Muy bien, muchas gracias. Hoy me llevo varias cositas interesantes, digamos, para esta noche, para conversar con la almohada esta noche. Como despedida, ¿cómo estás sintiendo actualmente? ¿Qué es la vivencia de la armonía? Bueno, un poco es lo que expliqué, o sea, creo que la vivencia fue eso. A ver, uno va, a medida que va avanzando en sabio y avanzando en las armonizaciones, va teniendo estas vivencias, va aprendiendo a aceptar, va aprendiendo a no cuestionar el testeo. Entonces, como decíamos hoy, lo que dice el testeo es soltar y confiar. Y entonces uno empieza a sentirse más tranquilo, más confiado, más seguro. Creo que algo así voy viviendo la armonía. Eso es. ¿Y tú tendrías algún consejo para alguien que no conoce sabio? ¿Algún consejo? ¿Se te ocurre algún consejo como para que la persona, digamos, vaya encontrándose de alguna manera con la armonía? Que haga sabio, que sí, que haga, porque no se puede explicar, hay que hacerlo, porque
Uno puede definir la armonía buscando una definición de diccionario, como yo decía, pero si uno busca la definición de diccionario, no es lo que se vive, no es lo que se aprende en sabio, que tiene que confiar que hay, como decías vos, hay un sistema, hay algo más, hay algo superior, de lo cual nosotros nos conectamos. Hay como una banda ancha que tenemos que enfocar la antenita y conectar esa información. Y una vez que nos conectamos, podemos recibir la información, preguntar lo que querramos y buscar la armonía. Y esa información nos va a decir, como decíamos recién, si eso es una armonía o no, y que seguramente no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. Por lo general, lo que pensamos no tiene nada que ver con la respuesta que nos da el testeo. Entonces Bien. ahí aprendemos, y ese otro aprendizaje que ahora me doy cuenta, es que uno se maneja en ese parámetro tan chiquitito del pensamiento, donde nos parece que estamos resolviendo todo, porque analizamos, porque tenemos nuestro raciocinio, y en realidad la información es mucho mayor, está en otro lugar, no en la mente, y que solamente hay que saberla conectar. Genial, genial. A mí me da la impresión que hay como un doble camino con respecto a la aceptación, ¿no? Si uno va, por ejemplo, y hace sabio y empieza a experimentarlo, uno, como consecuencia, llega a la aceptación. Pero uno podría no hacer sabio y llegar a la aceptación. Acepto, puede llegar a la aceptación también, pero es un camino más, digamos, con un tipo de incertidumbre donde de alguna manera estoy sufriendo. En cambio, cuando uno va por sabio, uno va encontrando una confianza porque estoy respaldado en que el testeo me dice, por acá es el camino. Exacto, porque si yo no hubiera hecho sabio, no hubiera comprendido todas estas situaciones. Yo creo que uno va avanzando pasito a pasito. Como dije, primero me recibí de veterinaria, después desaprendí la veterinaria y aprendí la homeopatía, y después eso me dio la posibilidad de conocer una persona que me llevó a conocer sabio. Entonces uno va avanzando y son pasitos a pasitos. Exacto. Última pregunta. ¿Y vos podrías testear, por ejemplo, que si este animal o esta planta necesita un remedio homeopático y cuál remedio y cuál potencia? Sí, sí, eso está buenísimo, porque cuando hacemos el repertorio que salen tantos remedios, ahora testeo y pregunto cuál es. Sí, claro, claro. Inclusive, podemos preguntar, ¿cuál es el remedio más conveniente y armonioso para ese animal o para esa planta? Y podemos preguntar, ¿cuál es el remedio conveniente y armonioso para ese sistema? Porque podemos elegir un remedio que es el mismo para la planta y para los animales, porque está todo involucrado. Porque si tenemos energías externas que nos están influyendo, ¿no es cierto? Afecta a todo. Entonces afecta al suelo, afecta a las plantas y afecta a los animales. Y si yo le doy los remedios a uno de todo el sistema, por ejemplo a las plantas, me falta todo el resto. Si yo armonizo, armonizo todo, y después puedo preguntar si ese es el remedio y lo puedo usar en todo, en las plantas, en el suelo, en los animales y quizás en la persona también. Muchísimas gracias. Yo sé que podríamos seguir conversando y me gustaría que más adelante hagamos alguna conversación más específica sobre algún tema, sobre todo si a alguien de los que escuchan les interesa algún punto específico. Bueno, para mí Pero es un... muchísimas gracias y espero que pronto podamos encontrarnos de nuevo. Bueno, gracias, Isidro. Muchas gracias. No, al contrario. Y para la gente les digo que pueden seguirnos en las distintas redes y los esperamos para que también nos den aportes, el sí acá y en las distintas redes y que podamos acompañarnos unos a otros.
Muchísimas gracias.